Oye, amigo, pues mira, con esta clara explicación que nos estás dando, mientras te escuchaba, pensaba, ¿y quién castiga a Donald Trump por tanta violación al marco jurídico si habiendo sido encontrado culpable de decenas pues de delitos, 34, dijeron, ok, sí es culpable, pero no le vamos a dar ningún castigo por el tema de que va a ser presidente? O sea, la ley a contentillo, ¿no? ¿Quién lo castiga? ¿Cómo rinde la accountability? ¿Cómo rinde cuentas? No, 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 es que es un sistema constitucional podrido. Y no lo digo yo, lo dice, oh, verás, espérame, déjame, mi querido colega Mark Tushnet, que escribió aquí en la parte, en el anverso de mi libro, un amigo de Harvard, un viejito constitucionalista, Mark Tushnet, dice, The constitutional system is rotten, o sea, está podrido. Parece así, está tan podrido, Jesús, y perdón por el comercial de mi libro, este, Al contrario, gracias que nos lo que, comparte. que está tan podrido que la propia Suprema Corte de Estados Unidos dijo que esas actividades de las que se le acusaba guardaban, por lo menos en el tema del 6 de enero y de algunos otros, que tenían relación con su función presidencial y que por lo tanto era inmune. O sea, la Suprema Corte lo vacuna. O sea, la propia Suprema, pero era una Suprema Corte que mayoritariamente estaba dominada por gente de derechas y de centro. Y cuando llega Trump, dice, es el momento de apropiarme de la corte y manda propuestas muy a modo, principalmente a tres. O sea, Trump mete dos jueces, a Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh y a la mujer, eh, para precisamente obtener este tipo de decisiones favorables desde la Suprema Corte. Entonces, efectivamente, en el sistema jurídico internacional no hay manera de someter a la jurisdicción internacional de Estados Unidos, porque los estados son soberanos y deciden si se someten o no, y voluntariamente nunca se han sometido. Y en el sistema jurídico interno, menos. O sea, su propio sistema jurídico le da esa impunidad. En el caso, por ejemplo, que luego deberías hacer un programa de eso, de, pues, de todo lo que se llevó de la Casa Blanca, de los documentos, al último, que se humedecieron los documentos, que se perdieron y que pues ya no hay pruebas. O sea, imagínate, de lo que le encontraron en Mar a Lago, de todas las, por lo menos 15 cajas de papeles importantísimos de seguridad nacional que no debería tenerlas ahí. Pues sí, hicieron la faramaya, el cateo y todo, ay, no, que sí, que lo vamos a procesar. Y cuando llega eso con el juez, no, pues que las cajas, que se les humedecieron, que ya no se ve nada de los papeles. No, pues entonces ya no hay delito. Así, más gacho, o sea, yo creo que Sí, son más tremendo. poderosos en un juzgado de Jilotepec, allá por mi rumbo. Sí. Guardan mejor los pagarés, aunque sean de 3 pesos. O sea, Oye, Isaac, déjame te comparto y le comparto a nuestra querida audiencia lo que dice CNN, que Trump dice que no está violando ninguna ley porque se apegó a la ley de enemigos extranjeros. Vamos a escuchar si te parece y luego analizamos qué es esta ley. Salvador Nayib Bukele informó este domingo que su país recibió a 238 presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, quienes fueron deportados desde Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump. En este sentido, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, agradeció a Bukele por su rol en este traslado, destacando su cooperación en un comunicado. Los detenidos arribaron el sábado por la noche al Aeropuerto Internacional de El Salvador y, bajo estrictas medidas de seguridad, fueron llevados al Centro de Confinamiento de Terrorismo, CECOT, la prisión más grande y nueva del país, con capacidad para 40.000 internos. Según Bukele, los detenidos permanecerán allí por un año, aunque este periodo podría extenderse. Además, Estados Unidos pagará $6 millones a El Salvador para cubrir los costos de la detención de los deportados, lo que a su vez ayudará a sostener el sistema penitenciario, que actualmente tiene un costo anual de $200 millones. El Salvador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para deportar criminales convictos, tras una reunión entre Bukele y Rubio en febrero, durante la gira del secretario de Estado de Estados Unidos por Centroamérica para fortalecer el apoyo a la política migratoria de Trump. ¿Qué dice esa famosa ley? Esa famosa ley de enemigos extranjeros. Bueno, básicamente tú planteabas un contexto.
La ley de enemigos extranjeros tiene ya 227 años de antigüedad. Le otorga a los presidentes de Estados Unidos la autoridad para ordenar la detención y la expulsión de ciudadanos de los países que pues, se encuentran en Estados Unidos cuando Estados Unidos se encuentra en guerra con ellos. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial estaba en guerra con Japón, entonces los podía deportar a los japoneses para evitar el espionaje o a los alemanes para evitar el espionaje, etcétera, etcétera. Es decir, va directamente contra estos países, contra estos ciudadanos de países con los que está en guerra, Isaac, pero esta ley fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Quincy Adams, cuando Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia, lo habías comentado, ¿no? También tenía sus problemas con España, etcétera, etcétera. La idea era, el espíritu de esta ley era frenar el espionaje y el sabotaje de los extranjeros. Por otro lado, nada más se ha aplicado durante 3 ocasiones en toda la historia, desde 1798 hasta la fecha. La primera en 1812, durante la guerra que Estados Unidos mantuvo contra el Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por las tropas británicas. La segunda y la tercera vez ocurrieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente, contra ciudadanos de los países contra los que Estados Unidos se encontraba en guerra. En la primera ocasión, Estados Unidos pues internó a más de 6,000 extranjeros enemigos, muchos de ellos alemanes, los puso en campos de internamiento y algunos permanecieron detenidos hasta 2 años después de que se terminaron los combates. En el caso, por ejemplo, de 1918, digamos en la postre de la Primera Guerra Mundial, el servicio de alguaciles, dice este reporte de la CNN, el servicio de alguaciles de Estados Unidos registró 480,000 extranjeros enemigos alemanes y arrestó 6,300 ante la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918. Y ya durante la Segunda Guerra Mundial, el texto se utilizó para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos, pero sobre todo japoneses, de tal suerte que 30,000 personas pasaron la conflagración presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos, algo así como campos de concentración. Siempre que hablamos de campos de concentración pensamos rápido en Alemania, los nazis, los judíos, pero en este lado del Atlántico también se cosían habas. Y para justificar su aplicación ahora, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, dicta este decreto con el cual declara que el Tren de Aragua es una organización terrorista que intenta y amenaza invadir y hacer una incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos, y por eso los envía pues fuera. Incluso hay hasta menores de edad involucrados. Por lo tanto, el juez de Distrito de Columbia, James Boasberg, considera que esta declaración es insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico, y bueno, pues no hay conflicto bélico ni nada, amigo. Sí, totalmente, Jesús. Era como en aquel tiempo, como su jus in bellum, como su derecho en la guerra, es decir, sus reglas para la guerra, para buscar enemigos, detenerlos y deportarlos inmediatamente, o hacerles un juicio sumario, o entregarlos a terceros estados, amigos, o sea, porque era una época muy convulsa, lo acabas de decir, ¿no? O sea, las tropas inglesas queman la Casa Blanca, estaban en pleitos con Francia, le debían mucha lana a España, los españoles, perdón, hago un paréntesis, porque esto me llama la atención, como bien tontitos en los 1800 y poquitos, le prestan dinero a Estados Unidos, le prestan armas para sus guerras, y luego ni las gracias le dan, ¿no? a España. Y entonces, pues sí, es una ley para un contexto bélico, para la guerra, y Estados Unidos, que sepamos, no está en guerra. Ahora, el uso faccioso, el uso indiscriminado de la ley, pues, ¿a dónde podría llevar? Simplemente a incrementar la xenofobia en Estados Unidos, porque si fuera serio Donald Trump, tendría que hacer una limpia de todo lo que se queja, de sus propias policías nacionales, de la Border Patrol, que por cierto está documentado que son ellos quienes dejan pasar grandes cantidades de droga. Aquí en Tijuana, pues lo sabemos, hay agentes del CBP que los han procesado porque a tal hora pasa tal cargamento, tal tráiler, y son los agentes del CBP, o sea, es su gente, son sus autoridades las que
permiten esas actividades ilícitas, pero claro, lo más fácil es acusar a los migrantes, al que se pasó el semáforo, al que no tiene, pues claro, una ID, y ahora al supuesto tren de Aragua, que no niego que exista en México incluso, están documentadas sus actividades en la Ciudad de México y en algunos otros estados, pero tanto como para que se den entregas ilícitas internacionales, pues yo creo que no va por ahí. Entonces, pues no sé hasta qué punto la comunidad también internacional, la ONU, va a reaccionar, porque están de acuerdo los dos estados. O sea, aquí ese es el problema, que Trump ya encontró un patiño que le va a seguir el juego en ese tipo de cosas. Entonces, mientras tanto, yo creo que no va a ser sencillo como alguna estrategia. Y con esto no estamos diciendo que esté mal combatir al crimen organizado. Por supuesto que hay que combatirlo, pero el Estado no se puede poner en un nivel también de ilicitudes Claro. para cumplir, sino para qué queremos al Estado, ¿no? Nos hacemos justicia por mano propia y ya está. Ese es el meollo del asunto, querido. O sea, se supone que la institución del Estado trasciende a los hombres, trasciende a los seres humanos, y son las normas básicas de convivencia, ¿no? A la que todos estamos sujetos, incluido un presidente, incluidos los ministros, incluido todo el aparato del Estado. Si alguien se pone por encima de los demás, pues destruye prácticamente esas normas mínimas de convivencia y terminamos en canibalismo puro, ¿no? Sí, en la etapa de la venganza pública, que era las primeras etapas de las sociedades humanas, ¿no? O sea, me haces algo, te hago algo. Por eso de ahí el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, pero era una etapa salvaje. Pues no Doctor puede. Isaac de Paz, profesor de la Universidad de Baja California, profesor en Derecho, experto en Derecho Constitucional Mexicano, y espero que futuro ministro de la Corte. Una pregunta que a lo mejor no tiene directamente que ver con Bukele, ni con El Salvador, ni con China, pero tiene que ver otra violación al marco jurídico de Estados Unidos del orangután naranja de la Casa Blanca. Fíjate que ayer en mi despedida de mi transmisión nocturna, le comentaba yo a la gente que Donald Trump acaba de anular los perdones que Joe, el Sleepy Biden, también en su calidad de presidente, había otorgado a algunas personalidades. El argumento que da Donald Trump para anular los perdones que da otro presidente, que además lo hace al amparo de la primera enmienda constitucional, dice, lo vamos a anular, no valen sus perdones y vamos a ir contra esos que me atacaron cuando yo era nadie, porque Trump no, porque el somnoliento Biden, el Sleepy, no firmó, ni siquiera se dio cuenta, estaba pues pobrecito, ya se le va la memoria y alguien más utilizó firmas automatizadas para firmar perdones y el Biden ni siquiera sabe de su existencia. Esto también es brutal, ¿no? O sea, está finalmente el anular los perdones de otro presidente, lo arriesgan a él mismo, a que en el siguiente presidente, si llega a ser demócrata, se los termina anulando también a él mismo. Sí, aquí, bueno, primero a mí me ha parecido muy polémica siempre esa figura, muy usada, en Estados Unidos sobre todo. Ojo, esa figura existe en muchos sistemas constitucionales, pero casi no la usan. Es bien raro que, o sea, ¿cuándo la usó aquí el presidente López Obrador? O Cedillo, o Fox. Casi no se usa esa figura. Y la tienen, es constitucionalmente válido el indulto, aquí se le llama, ¿no? El indulto presidencial. Y también a nivel estados de las entidades federativas existen los indultos, pero es bien raro, sí existen, pero son casos así contados. Pero en Estados Unidos, curiosamente, en una gran república, en una gran democracia, pues se usa muy seguido y llama la atención ahora lo que quiere hacer Trump, porque ya lo acabas de adelantar. Es un mal precedente porque, en primero, digo, si somos formalistas, más allá de que los perdones del Sleepy fueron para su familia, y por cierto, no perdonó a Steven Donziger, un gran luchador ambientalista que se enfrentó a Chevron en Estados Unidos porque le fue a arruinar un negocio a Chevron en Ecuador, fue abogado de la gente de allá de la Amazonía, del pueblo Quichua de Sarayaku en Ecuador, y nunca lo perdonó, pero sí perdona al Hunter,
Bueno, pero más allá de que eso esté bien o esté mal, ya tiene firmeza constitucional, desde mi punto de vista, y Donald Trump no puede, aunque él lo diga que no hubo voluntad, que son nulos, que no se sabe quién los firmó. Creo que siendo serios, pues el presidente Biden, aunque sea dormido o en sueños, los firmó, está ahí su firma ya, aunque esté chocho, pues es válido y no puede un nuevo presidente venir y anular, porque si no, imagínate, sería como cada nuevo presidente que llegara podría borrar y anular todo lo que hizo el anterior. Bajo, Y el argumento de que es autopen, ¿no? Dice, es que lo hizo con autopen y así no se vale, porque el presidente somnoliento ni siquiera tiene idea de lo que pasó. pues puede ser cierto que ya no tenía idea, ya nomás tenía la idea de salvar a su chavo, ¿no? A su chavillo, ahora sí, como dicen en mi pueblo, hoy quiero salvar a mi chavito. Pues era el presidente y aunque lo haga con autopen o con un garabato, pues ya está su voluntad ahí. La firma es la expresión física de la voluntad. Pues por eso, aunque firmes así chueco, pero sigue siendo tu gesto, tu caligrafía, como sea, y es tu voluntad. Entonces, ya con eso es válido. O sea, más allá de que los perdones, pues son algo, me parece a mí muy antidemocrático, incluso autoritario. Pero corre el mismo riesgo que al rato venga una presidenta o un nuevo presidente de Estados Unidos y diga, pues yo considero que eso también fue nulo porque Trump estaba enloquecido bajo su propio ego, era un megalómano, etcétera, y no es válido. Claro, claro. No, además, también decirlo, ¿no? Es que Biden también se pasó, pues entregó perdones por lo que hubiera podido cometer desde el 2014 hasta el 2024. Es como o Sí, hasta te el... digo que son una broma, o sea, eran una broma, o sea, como que por todo la vida y por haber, casi, si se robó un chicle cuando iba en la primaria también, y si vendió misiles a Corea del Norte, también lo perdono de una vez desde antes. Oye, es una payasada ese tipo de cosas, sinceramente. En una democracia seria, eso no sería, no aplicaría. Porque entonces te da o da la idea de cómo se comporta el imperio de una manera muy autoritaria, muy soberbia de decir, y lo que haya hecho mi hijo lo perdono de una vez, lo ha habido y por haber. Yo creo que ni en las peores dictaduras mexicanas creo que pasó eso, ¿eh? No, no me acuerdo, no soy historiador, pero no creo que haya pasado eso de los indultos así por todo la vida y por haber, ¿no? Cheque en Oye, blanco. amigo, así como decimos en México, ¿no? Tan malo el pinto, el giro como el colorado. ¿Está jugando Trump de tonto útil de China? Porque pareciera que está resquebrajando Estados Unidos de manera acelerada, mientras China sigue concentrado en lo suyo, en lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo. Los chinos siguen construyendo infraestructura, invirtiendo con su diplomacia de la cartera, y algo que tú decías hace rato, que quisiera también matizar con la gente. Me parece muy pertinente el comentario para matizar lo siguiente. Decíamos, de 1.400 millones de chinos, ni modo que no saquen 100,000, 200,000. Pero es que, ¿sabes qué? Además, los chinos tienen, y esto te lo digo porque yo ya estuve en China y conozco el sistema universitario chino, tienen un sistema de mérito que nos hemos olvidado o quizá nunca se ha implementado en México o en América Latina o en Estados Unidos, en donde van pillando a los mejores y la calidad de la educación es excelente y hay una competencia interna. Es también muy estresante, habrá que decirlo, pero literalmente ahí salen de la licenciatura o de la maestría y se van a trabajar a Xiaomi, a Huawei, a las mejores empresas chinas en casi todos los rubros, pero traen una formación sólida acompañada de una educación nacionalista. Entonces, quizás es tecnificación con propósito ideológico y político. Claro, y tienen sus empresas, por ejemplo, en la industria de los autos eléctricos se están comiendo a Tesla y a muchas otras, ¿no? Porque empezaron hace muchísimo. Eh, Creo que Trump, sin querer queriendo, diría el Chapulín Colorado, no sé quién, sin querer queriendo, lo están jugando, o sea, están jugando ese papel del tonto útil, porque esa política de cierre nacional hacia supuestamente su fortalecimiento y que todo el mundo me pague porque yo soy el fuerte y le voy a poner aranceles a todos porque siempre les hemos cobrado bien poquito,
Eso ya en un mundo global como en el que estamos ya no es posible. Y por supuesto, pues China seguro está muy tranquilamente sentada, viendo qué próxima jugada puede hacer y fortaleciendo sus políticas internacionales. O sea, ni dejar que Trump haga sus berrinches arancelarios, una semana sí, la otra no, y ellos siguen jugando su estrategia que han tenido, ojo, durante los últimos 30 años. O sea, los chinos no empezaron ayer, no empezaron la semana pasada, ni hace 5 años. Empezaron hace mucho y creo que esta es la gran diferencia, Jesús, de una política económica sostenida, firme, de alcance regional y global. Y una diplomacia también, pues, muy firme, ¿no? Jamás se han puesto de tapete de nadie y creo que eso les ha dado buenos frutos. Si a eso le sumamos que están muy molestos y también motivados para volver a caer en ello, para evitar caer en ello, perdóname, cuando piensan en el siglo de la humillación, ¿no? El gran siglo de la humillación que empieza desde las guerras del opio hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, que dicen todos nos pasaron por encima y nunca más al respecto.